Bueno, el escenario judicial en materia también internacional, la justicia de Portugal le cerró la puerta de manera definitiva a Papá Pitufo y dejó a José Andrés en firme la extradición a Colombia. En un documento de 62 páginas, el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal resolvió un recurso de apelación con el cual la defensa de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, buscaba frenar la solicitud de extradición que pidió la justicia colombiana. El fallo de justicia de Portugal dice lo siguiente: de acuerdo con los requisitos de la obligación de extradición a la que está vinculado el Estado portugués, careciendo de fundamento la oposición a la extradición solicitada, es necesario conceder la solicitud y autorizar la extradición del ciudadano Diego Marín Buitrago a la República de Colombia. Hay que recordar que Diego Marín es investigado por cohecho y concierto para delinquir, pues hace un par de meses una jueza autorizó imputarlo bajo la figura de contumacia. Para claridad de los oyentes, esta figura es que como indiciado él se resiste a presentarse ante la autoridad judicial. También es señalado Marín Buitrago de presuntamente sobornar con altas sumas de dinero a oficiales, exoficiales y altos mandos de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, también a funcionarios de la DIAN, políticos en los que se encontrarían presuntamente excongresistas e incluso habría tratado de infiltrar la campaña presidencial de Gustavo Petro. Alias Papá Pitufo entonces permanece detenido en una cárcel de Portugal luego de haber sido capturado en diciembre del año pasado. Sin embargo, está pendiente de que se resuelva una solicitud de asilo que pidió su defensa por una supuesta persecución judicial y política en su contra. José Andrés, gracias. Vamos al escenario de la consulta, arrancando semana, hablando de ese futuro tan cercano pero aún incierto. El pacto histórico dijo que el expresidente César Gaviria es antidemocrático porque le pidió al Senado que por favor negara la consulta popular. ¿Qué más dijo, Sebastián? Las respuestas, Gustavo, se produjeron en el marco de la Asamblea Departamental que el Pacto Histórico desarrolló en la ciudad de Bogotá para trabajar en la estrategia para impulsar justamente la consulta popular. Distintos parlamentarios han dicho que esta carta del expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, en la que pide que el Senado niegue esta propuesta, va en contra de la democracia. El expresidente de la Cámara, David Racero. Pretendieron negar los derechos de los trabajadores, hundiendo la reforma laboral, y ahora pretenden negar el derecho de los ciudadanos de votar en democracia. Niegan derechos, niegan la democracia. Dicen ellos que el presidente Petro es autócrata y que no respeta las instituciones, y por el contrario más bien son ellos los que niegan la oportunidad de que la gente pueda decidir sobre su futuro. ¿Quiénes son los antidemocráticos? Coincidió el también representante de la Cámara, Heraclito Landines, quien pidió al Senado y a las bases liberales hacer caso omiso de este pedido de Gaviria. El pronunciamiento del expresidente César Gaviria demuestra que cada día más Gaviria está más alejado del sentimiento popular de sus bases liberales, de las necesidades de los colombianos y asimismo del sentimiento de los colombianos por apoyar las reformas sociales en particular. No podemos ser antidemocráticos negando la intención de consultarle a los ciudadanos. Entre este martes 13 y miércoles 14 de mayo, la plenaria del Senado decidirá el futuro de esta consulta popular. Tendrán que votar si la aprueban o no. Precisamente el presidente del Senado volvió a hablar del asunto, Martín. Efectivamente, Gustavo, y ha dicho que esos recursos de la consulta, 800.000 millones de pesos, deberían ser utilizados, por ejemplo, para otros temas, como el tema del pago de las deudas, de subsidios en materia de energía, que realmente tienen en jaque la operación del servicio en el Caribe colombiano. Así lo ha manifestado el presidente del Congreso. Aquí tenemos a Aire en una situación crítica porque el gobierno no paga los subsidios, son 1,5 billones. Qué bien le vendría a los departamentos Atlántico, Magdalena y Guajira que ese billón casi se les pagara a los subsidios de energía y que no pusiéramos en riesgo nuestra estabilidad. El congresista Cepeda dijo que esta semana se tendrá toda la prioridad en el debate, pero que hay una preocupación porque están trabajando contra reloj, así lo manifestó. Las bancadas entiendo que tienen reuniones el lunes y el martes para tomar decisiones de fondo y para saber cómo la va a votar cada bancada, pero creo que pues estas decisiones hay que tomarlas muy rápidamente. Ahora, las críticas no faltan, Gustavo, porque este fin de semana estuvo aquí en Barranquilla Iván Cepeda, criticó la postura del presidente del Senado, además ha reclamado que se den garantías para el trámite de la consulta, Gustavo, que está caliente. 6 de la mañana, 14 minutos, se va a mover mucha cosa y se van a medir muchas fuerzas en el Senado en las votaciones, Cristo. Sí, Gustavo, si el semestre pasado fue el semestre que era la Cámara de Representantes la que tomaba decisiones con respecto a las reformas sociales del gobierno, este semestre y este mes de mayo es el del Senado. Y esta semana y la otra, fíjese usted, hay 3 votaciones en la plenaria del Senado entre mañana, el miércoles y la próxima semana.
se tiene que votar la consulta popular, como ya se ha expresado acá, viene la votación. Recordemos que se tumbaron por parte del Consejo de Estado los 2 vicepresidentes del Senado, luego no hay mesa directiva del Senado hoy formalmente, hay que elegir los 2 vicepresidentes, habrá votación en la plenaria y también tendrá que elegirse, se fijó la fecha del 20 de mayo, o sea, el próximo martes sería el 20 de mayo la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional. En el caso de la consulta, Gustavo, lo primero que será interesante ver es si las bancadas, como ahorita mencionaba el presidente del Senado, van a votar como bancadas o va a votar cada senador individualmente. El pronóstico sigue siendo incierto, la votación es apretada y dependerá en buena medida el resultado de la consulta de la votación de la bancada liberal y de la bancada de la U en el Senado. Los otros partidos más o menos en sus mayorías tienen posiciones ya asumidas a favor y en contra de la consulta. Ahora, la pensional que estaba del otro lado, Hernando, también queda en lupa de la Corte Constitucional. Sí, Gustavo, por un tema muy grave. Mire, obviamente se está jugando ese examen y esa revisión que hace la Corte Constitucional por esa reforma que tiene distintos y muy contundentes cuestionamientos en lo que hace de su trámite, en lo que hace de su aprobación. Pero sería muy distinto una sentencia de la Corte Constitucional por encontrar y ratificar esos vicios en la aprobación como estarían probados, y otra cosa también que se diga que ello tiene que ver con actos de corrupción. Voy a ponerlo en términos muy pedagógicos. Una cosa es perder el año por vago y otra cosa es perderlo por eso y por sacar 0 en disciplina. Si la Corte Constitucional llega a señalar también como uno de los elementos de los cuales se puede derivar esa inconstitucionalidad, el tema de actos de corrupción, quedará manchado por siempre el gobierno, desde luego el Congreso lo que hace ese trámite y esa discutida reforma. ¿Por qué en este momento con buen tino el presidente de la Corte Constitucional solicita esas pruebas adicionales a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y a los organismos incumbentes? Porque precisamente se trata de un elemento que surgió después de la solicitud inicial de pruebas, pero que tiene que ver, Gustavo, y concierne a ese examen. Por eso, al haberse conocido esos hechos después, se han practicado esas pruebas y de otro lado, también se advierte en la muy importante providencia dada a conocer de manera reciente la Corte Constitucional que son hechos trascendentes de la mayor importancia para que esa corporación los examine y determine eventualmente también la inconstitucionalidad de esa reforma por corrupción, tema ciertamente con muy poco precedente en nuestro país. 6 de la mañana, 18 minutos, noticias. Todas las noticias en 6 AM de Caracol Radio. Y comenzó la visita del presidente Gustavo Petro a China. Su agenda de hoy inicia con una reunión privada con el ministro de Hacienda y los embajadores de ambos países en Pekín. El presidente Petro ya le aceptó la renuncia a Gustavo Bolívar, quien estará al frente del Departamento de Prosperidad Social hasta el próximo 16 de mayo. Y la Organización de las Naciones Unidas se declaró preocupada por el aumento del reclutamiento forzado de menores en el Catatumbo. El ELN reveló la prueba de supervivencia de 2 funcionarios de la Fiscalía que mantiene secuestrados en Arauca. Y la Defensoría del Pueblo rechazó las afirmaciones que hizo el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, sobre el reclutamiento de niños para la Guardia Indígena que llegó a las inmediaciones del Parque Nacional. Catherine Rojas será la nueva gerente del Fondo de Adaptación. Su hoja de vida ya fue publicada en la página de aspirantes de la presidencia. Y en el mundo, Estados Unidos y China reducen sus aranceles al 30% y al 10% respectivamente durante 90 días. El Papa León XIV pidió la liberación de periodistas encarcelados y defender la libertad de prensa. En deportes, Atlético Nacional venció 2-1 a Llaneros y recuperó el liderato del fútbol colombiano, donde Once Caldas y Millonarios empataron 2-2. Y León de James Rodríguez quedó eliminado en cuartos de final del fútbol mexicano luego de perder 2-1 con el Cruz Azul. Son las 6:20 de la mañana y esto es 6 AM de Caracol Radio.